Buenos días, bienvenidos a nuestro primer seminario del año titulado Atrofia muscular espinal, diagnóstico situacional, modelo de atención integral y análisis del impacto económico y social de la enfermedad. Muchas gracias a la doctora Aide Rosas por coordinar este seminario a través de la red y pues bienvenidos todos, bienvenidas todas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Shaula. Buenos días a todos. Pues es un gusto encontrarnos nuevamente y un privilegio poder abrir este nuevo ciclo de los seminarios que coordina nuestra Coordinación de Investigación en Salud en este nuevo formato. Bueno, nosotros seguimos aquí en línea y pues vamos a abrir con una presentación muy especial. Esto va por cuenta de la Red Transversal de Investigación en Enfermedades Raras y bueno, pues ustedes saben muy bien que seguimos comprometidos con esta difusión del conocimiento sobre este grupo particular de enfermedades y hoy vamos a reanalizar la atrofia muscular espinal desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva diferente. Ya vamos a ver cuál es esta. Y para ello tenemos un invitado especial, que es el maestro Javier Picó. Él es economista de la salud de España. Brevemente les haré un recorrido por su trayectoria, que es muy interesante y muy completa, integral. Él tiene un grado universitario como ingeniero en ciencias de la computación por la Universidad Pontificia de Salamanca y después de ello ha hecho tres maestrías, la primera en economía, la segunda en economía de la salud, de manera también muy importante, una maestría en genética médica y genómica, que ya veremos cómo lo integra, y está avanzando con un doctorado en economía de la salud sobre la tesis del valor de la salud. Es socio y cofundador de Life Sciences Consultants y desde hace 25 años, es decir, a lo largo de toda su vida, de toda su trayectoria profesional, se ha dedicado al cuidado de la salud desde diferentes perspectivas, enfocado en el desarrollo de soluciones innovadoras para facilitar a la población el acceso a los mejores servicios de salud posibles. A lo largo de este periodo, ha desarrollado proyectos en países de Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica en el ámbito de la gestión sanitaria, integrando a todos los actores dentro de los procesos, es decir, a gobiernos, pagadores, prestadores y productores de tecnología, aseguradoras, etcétera. Siempre enfocado en el manejo integral de enfermedades desde la perspectiva clínica, económica y social. Ha colaborado con las principales asociaciones nacionales de salud de estos países en el desarrollo de modelos innovadores de acceso basados en las necesidades clínicas, administrativas y económicas de los prestadores de servicios de salud, maximizando el impacto en la población derechohabiente. Ha sido también ponente en las Olimpiadas de la Innovación del IMSS, así es que ya es conocido de nuestro instituto. Y recientemente, bueno, hace un año, participó como ponente en un foro de políticas públicas de alto nivel con la ponencia de tendencias globales de la inversión en salud en la Academia Nacional de Medicina de México. Este video está en YouTube, les recomiendo que lo vean, no tiene desperdicio, por supuesto. Y esta mañana nos va a hablar del diagnóstico situacional, modelo de atención integral y análisis de impacto económico y social de la atrofia muscular espinal en México. Sin más, le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor Picó, por acompañarnos. No, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Saula, por el espacio, por la invitación. Y como siempre, es un honor formar parte de este tipo de eventos, vamos a llamar formativos, divulgadores. Y si en algo se puede aportar, pues para eso existe todas estas plataformas. Em, Solo les voy a añadir a lo que ha comentado la doctora, que ya ha sido especialmente generosa, que para mí el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución a la que le tengo un especial cariño. De esos 25 años, como ya les doctora, yo soy español, pero llevo 24 en México y recuerdo perfectamente mi primer proyecto en México fue por un tema de oncología, del Plan Nacional del Cáncer, hecho con en aquel momento la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el doctor, bueno, maestro Santiago Levy, porque era economista, si no recuerdo mal.
con lo cual seguro que si no nos conocemos mucho los que estamos aquí, de nombre, de vista, seguro que tenemos esta cercanía. Sin más, entonces vamos a decir, gastar los próximos 50 minutos, una hora máximo, para luego posiblemente dejar cualquier aspecto de preguntas que se requiera. Este aspecto que hoy nos reúne, que es la atrofia muscular espinal. Para simplificar, a partir de ahora lo voy a llamar AME, a la atrofia muscular espinal, porque eso nos va a facilitar la comunicación entre nosotros. Y voy a estar compartiéndoles, y también para que se les haga un poquito más ameno, entre dos documentos que se prepararon durante el 2024, es decir, apenas hace un año, sobre dicha enfermedad, desde el Instituto Internacional de Futuros de la Salud, que engloba un proyecto que se llama, como están viendo ustedes aquí, Reinventando Salud, que justo que lo que busca es ser una plataforma de convergencia entre expertos para atender, para pensar, para mirar hacia adelante en los modelos de salud, en este caso evidentemente en México, que no es el único país que trabajamos, eh, para las enfermedades que mayor impacto están generando en nuestra población. Voy a estar moviéndome entre este documento y un plan sectorial, que es un documento más de texto, donde es más explicativo y más conciso. Entonces, entre uno y otro les voy a estar saltando para tratarles el tema que hoy aquí nos reúne. Lo primero de todo, y evidentemente sin asumir que todos seamos expertos en ello, quisiera comentarles brevemente de esta enfermedad de AME, enmarcarla, explicarles un poco el contexto, desde ahí determinar un poquito cuáles pueden ser las problemáticas que cuando se analizaron en 2004 y terminaron en un plan sectorial se encontraron, y la evolución que ha ido teniendo. Y de hecho, yo creo que no hay mejor manera de demostrar el éxito, que ya tiene todas las moléculas disponibles transformadoras de la enfermedad, espacio dentro de la compra consolidada de hace 2 años, y ya se están negociando las de este año. Es decir, que hay una innovación real de que están llegando los tratamientos en este caso, a los niños que lo requieren. Recuerden que la palabra innovación no es descubrimiento. La innovación no se produce hasta que no está en manos de los pacientes. Entonces, podemos como el sistema de salud tener las mejores terapias identificadas, analizadas, estimadas en sus modelos de costo-beneficio clínico, pero hasta que no son aplicadas, yo realmente no estoy innovando, porque es meter algo nuevo dentro del sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, creo que para todos, y en la institución que ustedes, la mayoría son del INSS, pero me han dicho que también tenemos en la audiencia gente de otras instituciones de salud, yo creo que todos tenemos que sentirnos muy contentos de haber demostrado que México también puede estar a la vanguardia de cualquier país con sistemas de salud más avanzados en el acceso a terapias tan innovadoras como las que son necesarias para el manejo de esta enfermedad. Retomando un poco lo que les mencionaba, y para los que no seamos 100% expertos en la enfermedad, recuerden que la atrofia muscular espinal es un trastorno genético raro. Se produce y afecta a las neuronas motoras, de ahí la atrofia muscular, su nombre, que son estas células nerviosas las responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir es que estos movimientos de brazos, piernas, cara, garganta, etc., lengua, y así como toda la actividad esquelética, se ve limitada. Y se ve limitada en el habla, en el caminar, en el tragar, en el respirar, y puede evidentemente, debido a la severidad, pues terminar en unas condiciones de vida ya no solo de calidad ínfima, sino que también en una, evidentemente, mortalidad muy temprana. Este trastorno se caracteriza por esta debilidad muscular, que es progresiva, que no la podemos recuperar porque proviene de una mutación genética. Entonces no se puede restaurar el gen, pero simplemente las terapias que han ido saliendo en el mercado en los últimos años, pues lo que permiten es simplemente detener esta progresión, y entonces permite que
el estatus de vida de estos pacientes, principalmente niños, pues se asemeje al de sus homólogos sin esta enfermedad, es decir, sean, vamos a decir, lo más posible funcionales. Recuerden que hay 4 tipos de AME y se enumeran del 1 al 4, es muy simple. La 1 va a ser siempre la que va a afectar a los niños más pequeños, es decir, se va a enfocar sobre todo en el inicio infantil, entre los 0 y 6 meses de edad. Por lo tanto, son bebés. Em, este tipo 1 en estos niños les afecta con una reducción muy, muy importante de movimientos, de acortar los músculos, los tendones, les hace contracturas. Esto hace que su tono muscular se reduce, tienen debilidad, le faltan los reflejos tendinosos, espasmos, etc. Y entonces esto hace que sin tratamiento de estos niños, normalmente la literatura nos dice que fallecerán no más allá de los 2 años. Es decir, tienen una ventana de oportunidad para acceso al tratamiento muy limitada. Mm, Luego vienen lo que llamamos la AME tipo 2, que se presenta por primera vez o aparece su sintomatología ya entre los 6 y 18 meses. Evidentemente no se pueden sentar muchas veces, tienen dificultad en caminar y sobre todo dificultad respiratoria que les hace tener una dependencia ventilativa, pero la esperanza de vida se reduce, pero normalmente podrían llegar hasta la edad adulta e incluso un poquito a la adulta joven, es decir, tienen una esperanza un poco mayor. La 3 va a ser por encima de los 18 meses de edad y va a generar también una esperanza de vida promedio como la mayoría de las personas. Y la 4 es cuando se desarrolla ya en edad adulta por encima de los 21 años, perdón. Para que nos hagamos una idea, entonces, nos encontramos con una enfermedad que lejos de ser o no compleja, lejos de tener una mortalidad alta, tiene también una temporalidad o momentum de oportunidad limitado. Y esto pone más presión a los sistemas de salud a la hora de determinar su tratamiento, diagnosticar a estos pacientes e introducirlos en los procesos que permitirían acceder y ser manejados de la manera correcta. Estos son retos muy relevantes porque a la hora de la toma de decisión en política pública, pues se puede generar la idiosincrasia de decir, bueno, tengo el producto disponible, pero no tengo el paciente en las condiciones óptimas para aplicárselo. Lo cual es aún, y permítanme la osadía, aún más inadmisible, porque ya que el sistema hace un esfuerzo por disponer de estos tratamientos, preparar a los doctores y equipo médico, los equipos multidisciplinares, los centros de excelencia, los centros de manejo, pues no contar con o no poder aplicarlo en el momento correcto, pues es un gran problema. Y esto fue lo que empezó originando la necesidad de desarrollar un plan sectorial que luego explicaré un poquito más en detalle a qué se refiere. Pues también les he dicho antes al principio que es una enfermedad rara. Si se hagan una idea, más o menos afectará a uno entre 6.000 o 10.000 personas al nacer, más o menos. Eso quiere decir que la incidencia anual rondará alrededor de los 200-220 pacientes a nivel nacional. Si hacen la distribución únicamente por coberturas en el sistema público, pues al IMSS le deben corresponder alrededor del 60%, 60-70% de esta población. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de unos cientos, no más, perfectamente identificables, digo, desde el punto de vista cuantitativo. Y más o menos, para que se hagan una idea, al día de hoy, cuando se hizo este análisis, prácticamente no más del 20% eran diagnosticados y tratados. O sea, hay un 80% que la epidemiología dice que existen, que deben tener esta mutación, pero no se identifican o fallecen antes de ser identificados o el sistema los pierde en su proceso y nunca llegan al tratamiento. Con lo cual, como repito antes, a la hora de hacer las estimaciones para las coberturas poblacionales, recuerden que se hacen sobre 2 principios, sobre la prevalencia de la enfermedad
y sobre los que realmente acceden al tratamiento. Claro, en esta enfermedad hay un pequeño problema y es que la prevalencia acumulada a los 2, 3 años desaparece porque fallecen. Y entonces lo que nos va a pasar en esta enfermedad es que ahora sí parece que hay algunos pacientes pendientes de tratamiento. Por desgracia, dentro de 2 años estos pacientes habrán fallecido y trabajaremos únicamente contra incidencia pura, si es que conseguimos cubrirla, porque si no, igualmente a los 2 años seguramente ya habrán fallecido. Entonces estamos hablando de una ventana de oportunidad corta, entre 0 y 6 meses para tipo 1, máximo 2 años para el resto de AMES, de los tipos de AMES, perdón, y esto nos hará hablar de entre 190, 270, 200 pacientes más o menos, ¿vale? Em, Disculpe que te interrumpa. No sé si estaba así planeado, pero la presentación no ha avanzado. sí, sí, está así planificado. Solo le estaba dando estos datos de contexto, no Sí, se preocupe. no, Ahora lo van a ver. De hecho, para no, avanzar, mucho. no, no se preocupe, está bien. Gracias por avisarme, pues si acaso hubiera sido un error. Dado este contexto, y antes de empezar al detalle, solo hago mi declaración de conflicto de intereses. Creo que la doctora los ha mencionado al principio, pero como consultor trabajo en mi compañía para prácticamente todas las compañías farmacéuticas, medical device y sistemas de salud públicos y privados. Con lo cual, pues esto es transversal a todos. Ahora sí, déjenme un segundito. mm, eh, Moverme al otro documento para mostrarles, voy a dejar de compartir este y les voy a compartir lo que hemos llamado el plan sectorial, que es este documento que ven aquí. Ahora, yo creo que ya aquí lo ven. Voy a hacerlo un poquito más grande. Empezando para introducirles qué es este concepto de plan sectorial, para los que tampoco seamos expertos. El plan sectorial normalmente es el desarrollo de un programa o un diseño de políticas que por su definición completan, agrupan estrategias o planes que son transversales al sistema de salud, independientes de la institución que presta el servicio. Uno. Dos, que por su naturaleza o problema que atajan o tratan de manejar, es un problema de alto impacto, tanto clínico, económico como social, y por tanto se sale de los promedios de la normatividad o de los mecanismos que se utilizan para la cobertura y definición de accesos a tratamientos. Este caso es muy claro, apenas 100 o 200 pacientes, altísimo costo, situación de diagnóstico muy específica, se requiere un sistema de salud muy bien preparado para encontrar, tratar y manejar a estos pacientes y claramente no se comporta como un cáncer, no se comporta como una diabetes, no se comporta como una infección respiratoria. Entonces, también es verdad que no disponía de tratamientos transformadores de la enfermedad hasta hace muy poquitos años, por eso requiere el analizarlo como un plan sectorial específico. Entonces, se conciben como una perspectiva prospectiva, ¿no? Teniendo en cuenta cómo mantener y hacer sustentable el sistema de salud, pero a la vez introducir este manejo de enfermedades de alta dificultad, ¿no? En México esta figura está enfocada dentro de los planes nacionales de desarrollo y por tanto amerita utilizarlos cuando requiere estos tipos de componentes. Utiliza 4 componentes que son los que hoy les voy a mostrar específicos para la enfermedad que hablamos, pero es el estado situacional, los objetivos prioritarios, las estrategias y acciones específicas y las metas y parámetros de bienestar que debe recorrer para que eso suceda. Entonces, de cara a la institución, al IMSS en este caso, y me va a dejar que siempre mencione como la más representada aquí, la que tenemos todos en mente, en muchas condiciones crónicas el sistema puede permitir cierta latencia, ¿no? Puede haber un deterioro más gradual, pero en AME esta latencia, con función de pérdida, no se recupera. Entonces, cuanto más tarde accedo al tratamiento, cuanto más cuanto menos eficiente es el tratamiento. Eficiente clínicamente y desde el punto de vista económico, pues vamos a decir que es menos costo efectivo utilizarlo. Y entonces por eso les hablaba que, aunque hay muchas complicaciones derivadas de estos pacientes,
respiratorias, infecciones, hospitalizaciones, soporte ventilatorio, rehabilitación, en fin, todo ello, el gasto nunca desaparecerá. Pero hay terapias hoy en día que permiten, de una manera unitaria, es decir, con una sola dosis, algunas de ellas, otras de manera constante, mantener este estatus de salud y de funcionamiento motor lo más activo posible. ¿Qué es lo que hemos encontrado en México en la situación? Me voy a saltar toda esta parte, que no es el punto hoy. Quizá regreso un segundito después para hablarles de la situación en AMI que les hablaba, ¿no? Ahí lo ven un poquito más detallado, pero les mencionaba incidencia de 0,5 a 1 por cada 25.000 nacimientos en el país. Es un poquito más reducida que lo que hemos encontrado a nivel internacional. Una de cada 40 personas son portadoras al padecimiento al nacer. Esto hace que sea el primer lugar en incidencia en portadores de mutación del gen SMN1, que es el que genera esta función motora, sobre todo en países de habla hispana. Entonces, hay varios problemas que hemos encontrado que ameritaron la necesidad de desarrollar este plan sectorial. Uno, lo que tiene que ver con los obstáculos que van en referencia a la accesibilidad. Todos sabemos que en el sector público en México está mejorando de manera acelerada en los últimos años, pero todavía los pacientes reciben atención en servicios de rehabilitación, ortopedia, nutrición, terapia, cuidados paliativos, pero la mayoría de estos pacientes se limita a medidas de apoyo paliativas, es decir, no son modificadores de la enfermedad. Y esto hace que el gasto, por muy prolongado que sea, por muy impactante que sea, además no genera el componente de mejora clínica. También tienen que saber que manejar una enfermedad de este tipo, imagínense a un bebé o a un niño, dependiendo del momentum de la edad, pues requiere un equipo multidisciplinar, una carga social para el cuidador principal, para la familia, genera evidentemente una pérdida productiva para el país, son años de vida perdida de población activa, que claro, podemos pensar, bueno, es que son muy poquitos ya, pero son igual de dignos que cualquier otro, ¿no? Entonces, todos estos cálculos se tienen en cuenta a la hora de determinar por qué una enfermedad de esta gravedad tiene que ser cubierta. Es cierto que todos estos servicios, el sistema público todavía en algunos aspectos, también el privado, evidentemente, pues carece de los recursos suficientes para manejarlos. Y entonces a los tratamientos disponibles en este momento, pues de un altísimo costo, o sea, hay algunos que superan por creces las decenas de millones de pesos. La pregunta que se hace el sistema de salud cuando tiene que acceder a un tratamiento de este tipo es: ¿en manos de quién lo pongo? ¿Está el sistema listo para manejarlo? Porque si no, la eficacia del estudio fase 3 del producto, que por cierto para estos productos tienen una duración todavía corta, porque se hacen con poblaciones muy cortas, muy pequeñas, entonces estaremos con una visibilidad a 7, 8 años del impacto. Todavía no vemos a 20 años qué va a pasar, pero incluso para llegar a estas tasas de 6, 7 años de cumplimiento del KPI clínico, necesitas tener una estructura organizativa dentro de los sistemas de salud, en este caso, por ejemplo, en el IMSS, que asegure el manejo correcto, el centro de excelencia, el equipo multidisciplinar, el seguimiento, la revisión del real world evidence del estatus del paciente, etc., etc., etc. Porque es la única manera de justificar a veces la inversión más allá de por el beneficio clínico que está suficientemente demostrado, pero que con recursos limitados, pues obviamente requiere un ejercicio de racionalidad, ¿no? A la hora de implementarlo, ¿no? Como ven aquí, AME está catalogada como enfermedad rara. Y entonces hay en los últimos años muchos foros, muchos trabajos enfocados en el desarrollo de esta patología. ¿Cómo eso se transfiere a un plan sectorial? Pues regreso un segundo otra vez al documento que teníamos. Aquí se lo muestro otra vez. Uy, perdón, que me equivoqué de hoja. Ahí, ahora sí. Se refleja a través de estas estrategias, que fue lo que elaboramos a principio del 2024 y que terminó en cuáles son las palancas específicas que hacen o generan la problemática de AME y la estrategia en su manejo.
Aquí lo que ven es que el plan sectorial responde directamente a todas las fricciones que antes les he ido mencionando. Es decir, primero, evidentemente tiene que haber una conciencia pública que genera el conocimiento de la enfermedad. Es decir, hay que poner el problema encima de la mesa, como se suele decir, ¿no? Hay que ser conscientes de la situación. Posteriormente, como ven por ahí abajo, hay un tema de diagnóstico temprano y el TAMID neonatal. Todos sabemos que el TAMID neonatal es un tema muy debatido en México, ya existe, cubre una determinada de mutaciones, no es completo, es evidentemente muy amplio, más de 2 millones de nacimientos al año a cubrir, requiere una carga económica importante, pero también es verdad que demuestra evidentemente una costo-efectividad en pacientes identificados, pero no en el total de la población, salvo que lo hagas como un mix de productos. Y esto es un tema que México tiene que resolver en algún momento y ya se está trabajando en ello. Entonces, hoy hay retrasos en el diagnóstico, los pacientes no se localizan, les hablaba antes de apenas 25, 30, 40 en tratamiento de los 200 y picos, y la dependencia de cómo cada paciente accede a la ruta del tratamiento es variable. Va a depender de dónde te lo identifiquen, en qué estado estés de la República, a qué institución pertenezcas, las vías no son iguales, incluso los tratamientos disponibles no son los mismos. Entonces hay una inequidad para estos niños una vez suponiendo que lo hemos conseguido localizar. La intervención más transformadora es evidentemente asegurar esta detección temprana, que no tiene por qué ser siempre vinculada a una confirmación genética, pero en algunos casos hará falta. Y de ahí, evidentemente, a una derivación. ¿Qué queremos decir con esto? Como les mencionaba, esto fue 2004. En 2005 entraron ya al compendium de medicamentos en la compra consolidada y ya en algunas instituciones se están planteando cómo hacer este screening de una manera más sustentable. Es decir, no todos con confirmación genética al origen, sino empezar primero con la sintomatología que un médico puede determinar por la función muscular del bebé. Si tiene una sospecha con una PCR, si la sospecha se confirma, pues entonces ya le hago la mutación, la secuenciación genética para determinar si ese gen efectivamente está mutado y cuántas copias es. Y entonces ya hago la confirmación de AMI. De tal manera que el costo del diagnóstico se suavice. Claro, asumes el riesgo de que pierdes algún paciente en el proceso. Te arriesgas a esto. Pero de la otra manera, demuestras movimiento en la parte positiva y al menos el 60, 70, 80% los vas a encontrar si la primera red de atención pues está sensibilizada. Eh, es como cuando comenzaron hace muchísimos años los screenings de cáncer de mama, donde primero decían tócate, mira a ver si ves alguna malformación, pálpate e inmediatamente hazte la mastografía y entonces haces la de screening, luego la de confirmación diagnóstica, evidentemente de ahí la punción, en fin, el proceso es más invasivo, más costoso hacia el final del camino, pero hay más probabilidad de encontrar un tumor. Bueno, lo mismo un poco se está planteando en un proceso transformador sin tener que hacer todo el tamizaje a todos los bebés en el momento neonatal, ¿no? El tamiz neonatal. Ven también que todo este concepto que aparece de acceso a tratamientos en AME es simplemente no es tener una opción terapéutica en abstracto, sino tener acceso directo al tratamiento a través de un comité ágil concreto, con abasto, con logística, con seguimiento. O sea, estamos hablando de cientos de pacientes, poquitos. No sería tan difícil tener una base única, un punto de contacto único, un sistema de autorización único. Y diríamos, bueno, pero es que hacemos una salvedad. Ya, pero es que la enfermedad y el precio de la enfermedad y el impacto de la enfermedad lo puede ameritar, ¿no? Entonces, no pretendamos que por tener una red de difusión de atención primaria, secundaria, terciaria y alta especialización en formato piramidal estructurado, hay enfermedades que no pueden esperar esta ruta, que necesitan un camino alternativo, ¿no? Ejemplos en el IMSS hay mucho, código de infarto es un ejemplo muy claro, ¿no? Con lo cual ustedes son expertos en esto, pues más aún en enfermedades de este tipo, ¿no? Entonces, estos criterios claros, comités ágiles, se tienen que producir y se tienen que producir en un periodo mínimo de 3 a 6 meses desde el nacimiento, porque si no lo perdimos. Y lo perdimos significa falleció, ¿eh? No estamos hablando de manera utópica. ¿Qué quiero decir con esto también un poco? Bueno, que
aunque tengamos los recursos, si no tenemos la organización, tampoco el insumo funciona. México y todos los países nos quejamos eternamente de si el gobierno no tiene, si el IMSS no tiene acceso a medicamentos, si no me dan no sé qué, si no me dan no sé cuántos, y esto incluye un incremento de gasto. Pero también hay muchas cosas que se pueden solucionar solo por temas organizativos, que se pueden solucionar solo por temas de registro correcto, comités correctos, reducción burocrática de algunas autorizaciones. Y a veces esto hace a los gestores eh, no atreverse a acceder a poner en los cuadros determinados medicamentos por esta ineficiencia en el sistema. Se habla en los sistemas de salud y solo como anécdota a nivel mundial, México no tiene publicado este número, lo tiene publicado Europa y Estados Unidos, que no especialmente son los peores, evidentemente, y hablan de un desperdicio de alrededor del 30% del gasto en salud. Bueno, si México no es mejor, pero tampoco fuera mucho peor, como mínimo es de un 30. Un 30 es mucho más dinero que el gasto en fármacos, en medicamentos que se produce a nivel nacional. Para que nos hagamos una idea de que todos somos corresponsables del proceso, no solo los que diseñan estos planes sectoriales o definen los catálogos o la macropolítica de salud. No, no, no. También a nivel operativo en cada unidad, en cada doctor, cada enfermera, cada equipo de asistentes sociales tiene un rol en esto, ¿no? Llegan, este es un ejemplo en AME, pero van a llegar siempre a partir de ahora moléculas con un perfilamiento, lo que llamamos medicina de precisión, cada vez más concreta. Por lo tanto, el sistema cada vez es menos generalista para el manejo de estas enfermedades, cada vez se manejan más, como veis ahí, los aspectos relativos a centros de especialización. No puedes dejar un paciente de este valor clínico con este costo para la institución en una red abierta. Tienes que controlar muy determinada, muy concretamente la manera de infusión o administración del tratamiento, el seguimiento de este paciente, de qué sirve que te dé este tratamiento si luego te voy a mandar a un entorno en el que no vas a recibir el seguimiento porque no hay los especialistas para ver tu desarrollo neuro. Pues, es decir, esto se está trabajando, se tiene que resolver. Estos centros acreditados, capacidad instalada, ruta de derivación. Hace menos de 3 meses, no les dejaré mentir, 3, 4 meses, hicimos una reunión sobre AME en CINSAE con expertos a nivel nacional de todos los institutos nacionales, centros de referencia. Les estoy hablando de septiembre, octubre del 2025. Bueno, la referencia de estos pacientes aún no estaba escrita. Es decir, están disponibles los tratamientos antes que el sistema esté organizado para resolverlo. Pues, ¿cuántos pacientes se habrán perdido desde que los medicamentos están disponibles? Los mismos que cuando no lo estaban. Eso es lo que le hablo cuando digo que el plan sectorial tiene que ser un compromiso de todas las partes implicadas. Tiene que dar entonces, por tanto, una conciencia pública, una educación médica. Ustedes aquí serán expertos, investigadores, muchos de ustedes. En esta misma reunión que les hablo, había 3 mesas de trabajo. Una hablaba del diagnóstico, otra hablaba y referencia del paciente, desde donde naciera, normalmente unidades de parto y primeras evaluaciones pediátricas. La segunda mesa de trabajo trabajó sobre los temas de definición clínica de qué tipo de tratamiento es el óptimo en función de cuándo te diagnostico y bajo qué criterios. Y el tercero estaba sobre los centros de excelencia. Eh, Ni siquiera en la mesa de desarrollo de guías, claridad sobre el tratamiento, estaba claro que de los 3 productos disponibles en México en este momento, cuál dar a quién. De nuevo, llega antes el iPhone 17, que creo que es el que vamos ahora, que las capacidades de sacarle partido que tenemos los usuarios. Bueno, eso pasa en cualquier tecnología, no solo en la sanitaria, pero en la sanitaria tiene una especial carga y costo de oportunidad para todos, ¿no? Entonces, esto hay que ser muy conscientes de que esa conciencia pública y educación médica tiene que continuar, ¿no? Y luego, evidentemente, hay temas de financiamiento. Mm, No les voy a negar que no son tratamientos que disparan en algún punto las arcas públicas, como se suele decir. Recuerden que las arcas públicas no existen.
No existe el dinero público ni el dinero privado. El dinero es el mismo. Lo que cambia es si yo me lo gasto bajo mi propia decisión, estoy en un entorno privado. Si yo se lo doy a un sistema público de manera voluntaria u obligada y él se lo gasta por mí, con la garantía de que me da una prestación médica, pues entonces a eso le llamamos dinero público. Pero es el mismo dinero, es para hacer las mismas cosas y no tiene un componente de que venga de otro lugar más que de una recaudación. Ya venga del ahorro individual para el privado o vía seguros médicos, o ya venga de la recaudación pública en aportaciones de la seguridad social o en temas fiscales para el sistema público. Por tanto, como sociedad tú decides en qué te gastas el dinero. Como sociedad tú le dices a quién le das el dinero y cómo quieres que se lo gaste. Y entonces, por eso se permiten y se pueden manejar fluctuaciones en gasto más allá de las enfermedades básicas, ¿no? Lo que es el famoso causes, que son las enfermedades que cubren el 80% de la problemática de la sociedad. Y luego vienen las especializadas, degenerativas, que ahora están generando un problema. Pero estos modelos son de hace 60, 70 años que tendremos que modernizar, porque ya el comportamiento de las enfermedades no es así. Ya no hay eh, estas enfermedades básicas solo. Hay también picos, dado el envejecimiento, alargamiento de la vida y evidentemente también nuestro perfil de estilo de vida, donde van a aparecer estos otros picos, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el financiamiento no es que el gobierno no dé más dinero, no, es como decidimos usar el dinero que le damos nosotros al gobierno. Es muy diferente la forma de pensarlo. Bueno, estas palancas que se definieron para la definición del plan sectorial se tuvieron que concretar en la construcción de dicho plan. Hay tres componentes que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos cobertura de enfermedades nuevas, que yo creo que es un poco lo interesante si se quieren llevar algo de hoy, porque no pretendo que se lleven ningún tema de manejo clínico de la enfermedad, sino quiero que vean un ejemplo de cómo una enfermedad de altísimo gasto, con baja incidencia, en México, 2 años después, 3 años después, está cubierta. Es decir, que se puede hacer, que México está evolucionando y el IMSS a la cabeza, evidentemente, ¿no? Pero tiene tres grandes patas que se tienen que manejar. Uno, lo que tiene que ver con la salud en el plan sectorial, ¿no? ¿Qué quiere decir esta parte de la salud? Pues todo lo que tiene que ver con el operativo, el tamiz, la confirmación, la ruta, los centros, los recursos, la coordinación. Esto tiene que quedar claro. Estos pacientes tienen que ser muy claros cómo se localizan, a quién llaman, a dónde se refieren, qué obligaciones de identificación tengo, a dónde los voy a tratar, a quién autorizo a tratarles. Cuando tienes 200 pacientes no necesitas tener 200 médicos para manejar esto. Claro, a todos nos gusta saber de todo, sí, pero hay cosas de altísima especialización que pueden requerir un grupo más selecto y con esto resuelves el problema y dejas que el resto de problemas de más alta demanda lo afectan cuando hay evidentemente también unos problemas de recursos humanos y físicos en el sistema de salud, ¿no? Esa es la parte de la izquierda, la parte A. La parte B es lo que llamábamos la construcción del valor. Es decir, aquí lo que vamos a definir, lo que se definió fue qué resultados vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir el éxito de manejar esta enfermedad? Y dirán, bueno, porque se cura. No, no, no es tan claro. Esto no es tan obvio. Porque hay un tema de comparatividad entre enfermedades a la hora de asignación de recursos. Hay un tema de KPIs clínicos medibles que definen si ha habido un deterioro o no, a cuánto tiempo lo marco, sobre qué tipo de perfil, en cuánto valoro el año adicional, el mes adicional de beneficio. Esos son componentes que dirán, bueno, pues esto ya lo harán la gente que se encarga de ver los modelos económicos. Ya, pero se basan en datos clínicos. Entonces, si no trabajan de la mano los investigadores y los economistas, pues ese número no llegas a evaluarlo. Y si tú no le das ese número al gestor, no puede tomar la decisión. La mayoría de las veces de las decisiones que no se toman es porque no tienen la información suficiente para tomarla, no porque no quieran. No son, no son personas con cuernos, diablos, que están en las mesas pensando a ver cómo estropeo el sistema de salud. No, no, todo lo contrario. Simplemente no tienen argumentos para hacer una decisión, para reasignar un recurso. ¿Por qué? Porque no les damos esa información. Eso es lo que tiene que ver con la construcción del valor. Aquí estamos todos implicados, desde el niño hasta la mamá y el papá, hasta el médico que lo está tratando, hasta el gestor del hospital que ve los recursos que se requieren y hasta la persona de abasto que hace las compras. Porque construir esta evidencia
justificar esta sostenibilidad financiera, es el puente clínico y gestión imprescindible para que el IMSS pueda hacer estas excepciones y estos programas. Es decir, lo que en economía llamamos, los que nos dedicamos a ello, control del riesgo. Lo mismo que el médico controla el riesgo de que no se le vaya un paciente en base a su experiencia y a la evidencia publicada y sobre eso decide una guía de tratamiento, no crean que un gestor hace algo diferente, solo que lo hace basado en números con una condición económica mm, a corto, medio, largo plazo, considerando gastos concretos, reales, tangibles o indirectos o variables o insumos. O sea, está gestionando el riesgo de que no se le dispare el gasto del manejo de la enfermedad. Es lo único que está haciendo. Cuanto menos riesgos tiene, más fácil la decisión. Nos pasa a todos humanamente. En cuando tenemos claro dónde queremos ir de vacaciones, qué nos queremos gastar, playa o montaña, elegimos el lugar. Si no, las opciones son tan infinitas que la decisión es mejor nos quedamos en casa, hasta que tengamos claro en qué nos lo queremos gastar, ¿no? Esto es un poco lo que sucede en la toma de gestión. Entonces, este puente clínico tiene que suceder para casos especiales. Y el punto C, donde tiene mayor impacto los investigadores, es que no estamos acostumbrados, incluso ni siquiera en los países más avanzados, con los sistemas de salud más avanzados, en que a partir de ahora cualquier enfermedad de este tipo va a requerir una monitorización en tiempo real del impacto clínico y económico que está teniendo la decisión que tomé. No hay mayor riesgo en la toma de decisión que no poder evaluar el resultado. Entonces, si no puedo ver, hago un ejemplo más claro para que se entienda. Si yo voy a admitir la molécula D y el tratamiento D para el manejo de una nueva enfermedad de este tipo, cualquier sea el precio que pague por ello, el valor que voy a recibir es el impacto que tiene en vida. Y tiene que tener incluido que me demuestres en los próximos 6 años que la inversión que yo hice fue la correcta. Y si no, calculemos las desviaciones. Es decir, calculamos que a 7 años todos los bebés entre 0 y 3 meses que empezaron el tratamiento deberían estar con una función respiratoria de tal tipo sin ventilación. Ok, ¿se cumple? ¿No se cumple? ¿No se cumplió por qué razón? ¿Fue por un proceso, fue por un problema, vamos a decir, biológico del paciente genético? ¿Fue por un problema del proceso de manejo? ¿Fue por un problema de que estuvimos 6 meses sin abasto? O sea, ¿cómo yo puedo tener estas? Si yo le doy esta información al gestor, el gestor es más fácil que recalcule o renegocie el precio correcto del manejo de estas enfermedades. A eso le llamamos monitorización. Va contra la evidencia en mundo real del impacto obtenido y va contra la progresión y seguimiento de indicadores de desempeño y comparativos que demuestran que lo que pagué no solo fue lo correcto, sino fue la mejor inversión que pude hacer. Muy poca investigación se hace sobre esto, muy pocas publicaciones de real world evidence se están haciendo. Quizá no hay incentivos para hacerlas. Bueno, tiene que estar implícito en la decisión. Por eso el plan sectorial de AME en México incluía desde el origen, busca incluir el manejo de salud, la construcción del valor de por qué cubrirla y el monitoreo de lo que me gasté, obtuve el resultado correctos para que esto se lograra. Así es como se definió con estos criterios. Así se tiene que definir cualquier enfermedad. Bueno, así y seguramente se puede hacer mejor, evidentemente, ¿no? Pero así se tiene que se tiene que contemplar con estos ejes cualquier enfermedad de alto costo que se vaya a cubrir. Vienen muchas. Ataxia de Friedreich, una que está a punto de tener un producto disponible en México tal. Los famosos tumores de células no pequeñas, sí pequeñas, con superexposición del CARRAS, no sé. Dirás, bueno, es que es un cáncer y no es una enfermedad rara ya, pero cuando ves la incidencia es igual de rara o más ultra rara que estas. Y entonces incluso ahí tiene una dificultad y son las líneas de tratamiento. Van por la misma línea, van por el mismo concepto de definición de planes específicos de cobertura mucho más especializados. Si tenemos estos tres componentes cubiertos, digamos, entonces se pueden ver cuáles son los diferentes objetivos que se deben cubrir, ¿no? ¿Por qué digo objetivos? Porque, como les mencionaba antes, al final es una asignación presupuestal para una decisión de cobertura social. Eso es un sistema de salud. No es otra cosa, no es cuántos hospitales construimos, no tiene nada que ver con esto. Por eso los objetivos a desarrollar tienen que cubrir
estos 5 criterios que yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaremos en contra si hablamos de acceso, calidad, capacidad, eficacia y protección. La pregunta es, ¿cómo el plan que cubre esta enfermedad respeta y asegura estos objetivos? Entonces, si yo tengo que garantizar el acceso en un plan sectorial, pues entonces tengo que garantizar cribados neonatales y o diagnósticos, como les hablaba antes, escalonados y o medicamentos gratuitos para la población. Palabra gratuito, repito, es, em, es una expresión que todos entendemos, pero que técnicamente es incorrecta. No hay ningún medicamento gratuito. Alguien lo pagará. Eh, ya sea, lo que pasa es que llamamos gratuito si yo no lo tengo que pagar en el momento que tengo que usarlo. Es decir, ya lo pagué con mis impuestos o ya lo pagué con mi aportación al sistema de salud. O el gobierno lo aportó por mí porque soy un trabajador informal. Bueno, cualquier criterio sea, alguien lo paga. Entonces no existe el concepto de medicamento gratuito. Entonces, en cualquier caso hay que demostrar el valor. Cierro el paréntesis para no entrar en un debate, pero que nos quede claro porque parece que el dinero se fabrica en la Casa de Moneda y Timbre. Y México no tiene, por cierto, esta entidad, que sí lo tiene Europa, que sí lo tiene Estados Unidos, que sí lo tiene Japón, por ejemplo, pero México no puede producir dinero, ¿no? Es decir, no puede endeudarse más de lo que es capaz de producir. Por otro lado, tenemos todos los temas de calidad, de la participación social, del trato digno, humano, la competencia técnica, ni entro, lo conocen bien. La capacidad es crítica en estas enfermedades porque, repito, no son procedimientos tradicionales. Un hospital no se diseña para manejar enfermedades raras, se diseña para manejar las enfermedades más comunes de mayor costo con las unidades. Por eso tenemos quirófanos, tenemos unidades de UCI, tenemos urgencias, en fin. Pero no tengo un área de enfermedades raras. Pero se las voy a asignar a alguien. Entonces, ¿quién maneja esta enfermedad? La va a detectar un pediatra, seguramente, pero no la va a tratar un pediatra, ¿no? Entonces, en fin, ahí está toda la problemática de capacidad que tenemos que discutir, todos los temas de eficacia de las intervenciones y, evidentemente, todos los temas de protección, porque el control oportuno y los resultados en los pacientes, que es lo que les hablaba antes de la medición de monitoreo de resultados, es crítico para poder hacer este enfoque. En esto se estructuró el plan y esto derivó, si consigo moverme, derivó en su definición, sus objetivos, sus secciones, que para que lo vean otra vez de una manera más tangible, me regreso un segundito al documento que es más concreto. Aquí voy. Eh, Este es. Sí. Este es donde termina aterrizando en estrategias prioritarias y acciones puntuales. De esos 5 aspectos que les mencionaba antes, que son los objetivos que debe de contemplar un plan, pues estos, para cada uno de ellos, se definieron, que son los que se está trabajando en estas mesas de CINSAE, por ejemplo, y seguramente el instituto de manera interna, porque tiene cierta autonomía en la decisión de esos planes de tratamiento, no porque esté ajeno a, y luego todo esto se consolida en una compra única o se está tratando de que se consolide en una compra única, pues establece los temas de acceso que les decía, que son cribados, neonatales, diagnóstico y medicamentos, pues tiene sus acciones puntuales, ¿no? Los protocolos de manejo, programa gratuito y descentralizado de detección, herramientas diagnósticas y medicamento, colaboraciones, protocolos, en fin, aquí lo ven más detallado, ¿no? Así sucesivamente, cada uno de los objetivos de la atención médica centrada, la perspectiva del paciente en el algoritmo, profesionales, infraestructura, capacidad. Y esto es a lo que las instituciones que prestan servicios de salud pública en México se asocian dentro del marco de este plan, ¿vale? Y es lo que, repito, desde el 2004 aquí se ha ido desarrollando, ha tenido avances en el manejo, ha tenido avances en pilotos de screening, ha tenido avances en financiamiento por haber asignado presupuesto de la compra consolidada a estos fármacos y sus propias metas de medición con las cuales quien hace las compras de estos medicamentos y controla la evolución de la enfermedad irá midiendo si se están consiguiendo las metas de este plan, ¿no? Y son, como ven aquí, el índice de integridad del protocolo al diagnóstico, por ejemplo, que es un indicador que mide la detección neonatal descentralizada con el propósito de ver la cantidad de infartos detectados por nacimientos por bebés nacidos, ¿no? O sea, en fin, no les voy a aburrir con una parte más técnica y no se trata de poner indicadores que no se van a medir, pero se trata de darle robustez al plan
a la hora de determinar cómo esto se tiene que enfocar. Y ya para terminar y dejar un poquito de tiempo o el tiempo que hiciera falta, si es que hubiera, tampoco con ninguna presión al- a la presentación que hoy con gusto me solicitaron que les apoyara. Si lo tuviera que resumir en una sola slide, pues se vería algo parecido a esto, donde de manera un poquito más detallada vemos la atrofia que les había mencionado, la situación en AME con cuanto a sus derivaciones tardías, acceso, las estrategias prioritarias que se establecieron para su manejo y las metas de bienestar y parámetros que son un poquito el resumen de lo que teníamos en el documento más técnico, más extenso, que, que nos permite a todos los que estemos desarrollando en nuestras instituciones la cobertura de esta enfermedad, porque ya tenemos acceso a medicamentos innovadores y o asintomáticos, cómo deberíamos manejarlo y trabajarlo. Yo creo que para las horas que es, y agradeciendo su paciencia, es más que suficiente, ya lo que les he dicho. Es evidente que hay mucho más detalle que pudiéramos profundizar. Piensen en sus instituciones a la luz de esta información que les hemos transmitido. Uno, si estamos trabajando en AME, cómo este plan puede estar o no en este momento siendo implementado, qué faltaría, qué no. Mm, si les falta algún tipo de contenido en alguno de estos aspectos, pues con gusto a través de la organización del foro se los hacemos llegar. Piensen también los principales cuellos de botella que en el IMSS habría. eh, que no todo es comprar, que también hay que organizarse internamente antes de poder hacerlo. Hay muchas dificultades, pero no hay por qué ponerse excusas. Si el IPS no tiene en este momento un sistema robusto de perfilamiento genético, pues no es excusa ni siquiera para esta enfermedad, porque como les digo, podríamos empezar con un tamizaje más soft, que empieza por sintomatología, PCR y luego mutación. Entonces, nunca hay excusa para no hacer algo. No es que tengo que tener el mundo perfecto para entonces trato al paciente, que sé que no lo hacemos y nuestro colectivo médico es el que más acostumbrado es a hacer milagros con lo que dispone. Pero dicho eso, también es verdad que hay que profesionalizar estos procesos, estos tiempos, porque se nos van. Abro un pequeño paréntesis y les doy un ejemplo de un análisis que acabo de terminar para el instituto también, en este caso para cáncer de mama, en unidades oncológicas a nivel nacional. Y si en oncología los tiempos de acceso al tratamiento siguen rondando los 180 días, pues, y en teoría hay una mayor sensibilización a la detección oportuna, pues no quiero ni pensar en este tipo de enfermedades donde además esos 180 días ya no dan espacio ni a la opción del tratamiento. Entonces, hace unas semanas tenía una discusión con Secretaría de Salud justo para calcular el volumen de compras consolidadas, donde hicieron una consulta y, y por crudo que parezca, la respuesta fue muy clara. Si no cambias el proceso, pues no te preocupes, si no vas a gastar más de 20 o 30 pacientes. Solo que sepas que no es porque no te lo demanden, que no es porque las instituciones no estén listas, es porque los 180 se murieron. O sea, y no hay que rasgarse las vestiduras ni entrar en un tema sentimental, simplemente las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, mm, de ahí, por cierto, derivó que en esa conversación se solicitó expresamente a las compañías que tenían acceso a tratamientos de este tipo inversión en diagnóstico. Es decir, que había una sensibilización, evidentemente, en encontrar estos pacientes, pero el sistema no estaba listo. Entonces, la pregunta es, bueno, si quieres hacer el presupuesto en función de lo que vas a tratar, estás bien. Si estás haciendo el presupuesto en función de lo que deberías tratar, estás un tercio, dos tercios por debajo del gasto necesario. Eh, que no te toque, punto. Claro, es así de sencillo. Ojalá no te toque a ti, porque como te toque no hay manera de salirse de esto. Entonces, esas preguntas las quiero dejar para ver para que ustedes aterricen en sus reflexiones cómo esto les pueda ser de utilidad y, por supuesto, también para que se lo lleven metodológicamente como concepto de cara a cualquier otra enfermedad que pudiera ser cubierta o que les soliciten trabajar o en la que ustedes ya son expertos y está teniendo problemas de deficiencia de financiamiento o deficiencia de procesos de derivación o deficiencias del diagnóstico. Bueno, este tipo de enfoques es el que, digamos, institucionalmente permite elevar la problemática y sensibilizar.
Y con eso termino el mensaje de hoy en esta parte de sensibilización, conocimiento y un poco agradeciendo, seguro alguno de ustedes ya participó en ello, si me lo permiten, reitero, expresarlo como un caso de éxito. Estoy presentando toda esta problemática, aunque ha sido un éxito absoluto, que lo que hace 3 años comenzó, hoy en día tiene cobertura de tratamientos de alto costo al mismo nivel que cualquier país. Estados Unidos lo dejamos fuera porque es un sistema privado de cobertura, pero en los sistemas públicos más avanzados en Europa tienen los mismos tratamientos que los niños mexicanos. No me he parado, pero ahí en el documento habrán visto, a lo mejor de paso, los tratamientos disponibles en México están al primer nivel. eh, si hemos hecho este esfuerzo como sociedad, si estas herramientas lo han permitido, pues ahora solo queda en manos de los facultativos y de los gestores encontrar al 100% de estas poblaciones. Porque, repito, si no, no estamos impactando. Si no estamos diseñando, pero no estamos impactando. Entonces, paro aquí, Paula, y te paso la palabra por si ha habido alguna pregunta, que yo, como estaba hablando, no he podido ver el chat y con gusto tratamos de resolverla entre todos. Y dejo de proyectar para poder verles la cara. No te preocupes, doctor. Pues si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla o si gusta también se puede animar y puede levantar la mano y les doy la palabra. No sé si por acá, desde muy pronto, muy tempranito, la UMF 6 tiene levantada la mano. No sé si quieren hablar. Igual ya lo tienen permitido, nada más sería cosa de que encendieran el micrófono. Y pues si no, igual pueden bajar la manita y pues aquí estamos para cualquier duda o comentario también. Ah, bueno, por acá la doctora Iris Contreras levantó la mano, le vamos a dar la palabra. Doctora Iris, puede activar su micrófono, por favor. Hola, buenos días, Javier. Qué gusto verte y saludarte. Espero Qué que me... gusto saludarte, doctora. Hace 20 años empezamos con esto Efectivamente. Usted no y, me dejará mentir. y jalamos mucho con esto. Yo entiendo todo esto. A mí me da gusto, pues, reconocer todo lo que se ha hecho. La historia de la unidad de investigación en economía de la salud ha tenido altibajos, actualmente no existe. Yo Ujú, regresé a la operación, pero y ahora estoy en la coordinación de investigación de salud. Em, Coordinando las redes transversales de investigación, precisamente con esta visión muy global, con tomadores de decisiones, con investigadores, con clínicos, y esa es la idea que se plantea a nivel internacional. Esta es la idea que nos estás planteando. La verdad es que yo aprendí mucho en aquel entonces y ahora quisiera que pues mis compañeros, nuestros investigadores y todo quien está aquí, por ahí vi algunas anotaciones de que la red de enfermedades raras está presente y creo que es un buen reto para la red de enfermedades raras y para todas las demás obtener esta metodología y buscar impacto. En el instituto y en la coordinación tenemos un programa que se llama Programa de Investigación Translacional y la idea es que nuestras investigaciones y los resultados de investigación tengan este impacto. Y el impacto va más allá de la eficiencia, va más allá de la efectividad, va más allá hay que tomar un montón de aspectos y es lo que quisiera que pudiera evolucionar estos grupos que no son suma de proyectos, sino que yo sí los invito a que toda esta metodología que se ha presentado pues pudiera adoptar y pudiéramos tener también esas asesorías. Nunca ha estado un poquito de trabajo porque pues el investigador está basado en sus investigaciones, en sus avances y en la publicación, pero estamos en una institución, y una institución que debe atender las necesidades de salud, identificar los problemas, ver cómo podemos avanzar y la idea es que la investigación sea más eficiente para poder avanzar. Estamos cobijados de la ciencia, de la coordinación de investigación. Participan nuestros tomadores de decisiones, pero ya la decisión pues la dará pues gente como los directores de prestaciones médicas, los directores generales, pero tenemos esa apertura y mucho gusto saludarte. No, si me permiten complementar lo que has dicho, Iris, especial cariño, Iris. Cuando dije que hace 24 años, no mentí, empecé en México, fue con la doctora Iris en un proyecto de oncología en el IMSS. Ella estaba en este grupo de trabajo y fue una experiencia fantástica y se hicieron grandes cambios. Pero a lo que está mencionando yo quiero añadir, cuando desde las unidades de investigación
definís los proyectos, los intereses. A veces, evidentemente, por lo menos en mi experiencia, y no voy a hablar de México, porque esto sí que no lo he vivido en México, pero en otros países lo veo un poco individualista. Y perdonad mi provocación, va contra un interés natural del investigador de generar una evidencia, de crear un campo nuevo a la ciencia, todo esto muy bien. Pero escuchar a la doctora Iris cuando dice también el investigador hoy en día debería cumplir un rol en los sistemas de salud. No es solo la generación de nueva ciencia, sino también parémonos a pensar qué tipo de ciencia necesitamos tener para mejorar el sistema de salud, no solo para engrandecer nuestros currículum, que es fantástico y no lo digo de una manera crítica, todo lo contrario, pero si el sistema de salud está carente porque se está eliminando unidades críticas para la evaluación de tecnologías, por ejemplo, pues cómo el área clínica dota de información a la toma de gestión. Yo creo que esa integración sería bueno y, doctora Iris, estoy a tu disposición si quieres lo discutimos en corto para ver si en algo os podemos apoyar. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, doctora Iris. Por acá comenta Víctor Granados, excelente plática. Quiero preguntar si existen, si alguien sabe si existen esquemas de riesgo compartido con el sector privado y en el IMSS para uso de medicamentos o pruebas para AME, o existe la posibilidad de que se realicen en un futuro cercano. Pues la respuesta, se la voy a dar muy sencilla, es la negociación de consolidada de este año para AME incluye, no me atrevo a llamarlo modelos innovadores de acceso porque podemos hablar 3 horas sobre lo que esto significa, pero desde luego sí va a incluir modelos donde no es un precio por volumen único como criterio de compra. Es decir, que se pueden o establecer multianualidad en los pagos cuando tienes enfermedades de este tipo, pues si tienes a 7 años el break-even operativo de la inversión, pues tú puedes establecer como sistema de salud, Brasil lo hace, Argentina lo hace, Europa lo hace, y Secretaría de Salud lo está planteando, te pago tanto el primer año y tanto el segundo año. O sea, hago como cuando pagamos en nuestra tarjeta de crédito, ¿no? A plazos, vamos a llamarlo así. No es exactamente lo mismo, pero a plazos. Por cierto, plazos vinculados a que el estatus de salud de una variable que definimos a priori se mantenga. ¿Eso es un pago por performance? No, pero es la mejor aproximación que la regulación mexicana permite. Entonces, respondiendo claramente, hacia allá estamos yendo. Y en AME se está siguiendo este ejemplo porque hay medicamentos de estos que en promedio al año estarán costando entre 200 y 300 mil dólares por paciente. O sea, es una cantidad muy importante. Gracias, doctor. Por acá un asistente anónimo comenta muchas felicitaciones, que es una charla muy instructiva también, y dice, creo que este tipo de conocimiento es muy importante para todos los investigadores en el sentido de conectar nuestro trabajo con la realidad a la que se enfrenta el instituto. Y luego otro asistente anónimo pregunta, ¿cómo podemos contactarle, doctor Picó? Pues no sé, no lo había puesto, pero a través de ustedes, si les pasan mi dirección Claro. de correo electrónico, Sí. eh, o la doctora Iris, que seguramente ahí además de la contacten ya tiene todos mis datos, pero también lo tienen los organizadores. Con mucho gusto, si se puede apoyar en cualquier tema, cuenten conmigo. Claro que sí. Por acá tiene levantada la mano el doctor Jorge Moreno. Doctor Jorge, ya nada más encienda su micrófono. Doctor Jorge, ¿sí está por acá? ¿Presente? Mm, bueno, tal vez se equivocó y levantó la manita. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario? Para el correo del doctor, me pueden escribir, por favor, y yo con gusto les mando el correo del doctor, porque ahorita no puedo copiarlo, pero no hay ningún problema. Me escriben y se los mando con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera, si gusta hacer algún comentario, si gusta levantar la mano?
Al parecer, no. Entonces daremos por terminada la sesión. No, 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 por favor. Ay, doctora, claro, Voy a hacer usted. un comentario. Sí, Claro. bueno, nada más complementando un poco la respuesta del doctor. eh, Qué bueno que lo mencionó. Todo esto tiene un especial valor y se preguntarán los que no están involucrados con este tipo de enfermedades, ¿por qué se toca el tema con tanto énfasis, este análisis? Pues interdisciplinario con énfasis en cuestiones económicas y es porque los tratamientos para esta enfermedad, que afortunadamente ya existen y son una realidad también en México, son de los tratamientos más caros en el mundo. Definitivamente no es algo que sea costeable de manera independiente por el general de la población. Yo diría que prácticamente por nadie. Entonces, el que se establezcan estos programas gubernamentales, es algo muy importante y que lo tengamos presente, como el doctor bien nos ha dicho, pues el dinero no lo producimos en maquinitas, ¿verdad? Y además, estas enfermedades de baja prevalencia las vemos como algo muy lejano. Afortunadamente son de baja prevalencia, pero pueden aparecer en cualquier familia, en cualquier momento. Entonces es muy importante que conozcamos toda esta problemática y cómo se maneja en otras esferas, en otros niveles, tocando todos estos aspectos. Y bueno, algo más que quería comentar es que en el instituto, bueno, él ya nos dijo que se está programando, perdón, que se están haciendo mesas de trabajo, que se está estructurando una estrategia, es correcto desde la oficina correspondiente, pero también nosotros como red de investigación estamos involucrados. Se hablaba del papel del investigador y realmente a nosotros nos interesa, somos una red especializada en este tipo de enfermedades de baja prevalencia y está constituida tanto por clínicos como por investigadores biomédicos y nos acompañan también tomadores de decisiones. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, bueno, lo más importante es la detección oportuna. Ya nos mostró el doctor todo este esquema que inicia justamente en este punto de detección temprana. La ventana es muy corta para que sea factible o tenga un buen efecto la aplicación de estas terapias, se tiene que actuar en un tiempo muy breve. Entonces, no tenemos como tal un programa de diagnóstico enfocado en AME, pero sí tenemos especialistas que pueden participar con la detección temprana y también vale la pena mencionarlo, el apoyo de las farmacéuticas para hacer este diagnóstico molecular confirmatorio. Y bueno, pues eso también es una ventaja muy importante que no debemos dejar de lado. Recordemos que durante mucho tiempo nuestra relación con la industria farmacéutica ha sido algo delicado, que de pronto nos vemos como en dos bandos completamente separados, pero que es pues nuestro compromiso como servidores públicos, el poder integrar la experiencia y las capacidades de los dos bandos, digamos, ¿no? Entonces, esta colaboración, esta cooperación que podemos tener actualmente con la industria farmacéutica nos va a ayudar a avanzar finalmente pensando en el beneficio de los pacientes. No se trata de ganar la gloria ni de llenar los bolsillos de nadie, sin desconocer pues los objetivos que tiene cada parte. Pero debemos de encontrar un punto medio, un punto de colaboración en el que podamos hacer todo lo posible por ellos. Y en ese punto estamos. Si hay casos por allí, que en este momento estén esperando este diagnóstico confirmatorio, que se tenga un diagnóstico presuntivo, pueden recurrir a nosotros y veremos de qué manera lo llevamos adelante. Doctora, pues Es mi comentario y agradecerle, por supuesto, al doctor por su participación. Me parece sumamente interesante que nos presente esta nueva visión
que no estamos habituados a pensar desde esta perspectiva y creo que nos deja reflexionando acerca de nuestro compromiso. Qué interesante. Bueno, pues sí, muchísimas gracias al doctor Javier Picó por brindarnos esta perspectiva que no solo está muy interesante la visión innovadora y la visión en cuanto a la investigación, sino también la visión social. Y pues muchas gracias a usted, doctora, por traernos a este especialista y que nos comparte el conocimiento con todos. Em, bueno, pues recordarles que las redes están abiertas para que todos participen. Si les interesó este tema, pueden contactar a la doctora Aide o a la doctora Iris, que es encargada de todas las redes, para poder participar. Y pues nada, nada más un aviso parroquial, comentarles que las constancias del segundo semestre de seminarios las vamos a tener listas en las próximas semanas. Les mandaremos un link y en ese link pueden descargarlas. Recuerden que las constancias solo son para las personas que cumplan mínimo el 80% de asistencia y que no tenemos un espacio para almacenarlas. Entonces, sí va a haber un tiempo específico para que las puedan descargar y pues ya luego ya no se puede, para que estén al pendientes. Pero yo les estaré avisando, no se preocupen. Y bueno, pues repetir otra vez, muchísimas gracias, doctor Javier, doctora Aide, y pues por supuesto que muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en tiempo y forma. Nos vemos el próximo, no, el próximo miércoles, ¿no? Recuerden que les avisé que el próximo miércoles no había. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Un buen día.